Muy bien. Pasamos al segundo mapa, que es el de cardiopatía isquémica. Otro tema también bien preguntado en los exámenes. Bien, en la cardiopatía isquémica, si comenzamos hablando, la definición es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿correcto? Es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. ¿Y eso qué genera? Caída de la sístole. Recuerden, isquemia va a generar infarto, necrosis, y eso va a alterar la contractibilidad del corazón. Por lo tanto, va a producir falla sistólica, ¿no? La etiología más frecuente, ¿cuál es? Ateroesclerosis, la formación de placas de ateroma. ¿Cuál es la arteria coronaria? La arteria que más se compromete, la del lado izquierdo, esta rama, miren, la descendente anterior, es la que más se compromete. Segundo, circunfleja, y tercero, descendente posterior. Si se compromete la descendente anterior, ¿qué infarto nos da? El más frecuente, el anteroseptal. Si se compromete la circunfleja, ¿qué infarto? Lateral, de la cara lateral. Y la descendente posterior, infarto de cara inferior o diafragmática, ¿no? Ahí tenemos los tres tipos de infarto más frecuentes. En orden, anteroseptal, luego lateral y luego de la cara inferior, por el orden de afectación de los vasos, ¿no? La Sociedad Americana de Cardiología, AJA, establece 6 lesiones en la aterosclerosis. Porque la aterosclerosis, chicos, es una inflamación crónica de las arterias. Entonces, primero hay una lesión inicial, ¿no es cierto?, que es el acúmulo de LDL oxidado. LDL oxidado. Luego, formación de estrías grasas, que son los macrófagos que fagocitan el LDL. El macrófago fagocita LDL. ¿Y cómo se va a llamar esa célula? Se llama célula espumosa. Y el acúmulo de esas células espumosas es lo que forma la estría grasa. Acúmulo de células espumosas, que es el macrófago que fagocita los LDL. Luego tenemos la lesión intermedia. Todo esto es crónico, en años, va avanzando. 4, formación de placa de ateroma. 5, formación de la placa fibroateromatosa, porque va a haber una capa fibrosa. Chicos, hasta ahí, hasta la lesión 5, esto es el cuadro crónico de la cardiopatía isquémica, que se conoce con el nombre de angina estable. Ese es el cuadro crónico, angina estable. Cuando ya la placa se complica, esa es la lesión 6, lesión complicada, porque ¿qué pasa acá? Se rompe la placa, chicos. La placa de ateroma se rompe. Y al romperse la placa de ateroma, ¿qué se forma? Un trombo, porque se activa la hemostasia. Y ese trombo compromete el flujo sanguíneo de manera aguda. Por eso la lesión tipo 6, que es cuando la placa se rompe, genera el síndrome isquémico coronario agudo, que viene a ser el cuadro, como su nombre lo indica, agudo de la cardiopatía isquémica, que está conformado por la angina inestable y cuando ya hay necrosis, infarto. Infarto, ¿correcto? Angina inestable e infarto. Muy bien, ese es entonces el cuadro agudo de la cardiopatía isquémica. Por eso tiene 2 formas de expresarse la cardiopatía isquémica, una forma crónica y una forma aguda. ¿Hay otras causas de cardiopatía isquémica? Sí, en los jóvenes, porque la aterosclerosis es del adulto mayor, más de 50 años, diabético, hipertenso. Pero en un joven que consume cocaína, ¿por qué hace cardiopatía isquémica? Por vasoespasmo. Esa angina, chicos, se llama de Prinzmetal. Angina de Prinzmetal. ¿Alguien recuerda su tratamiento? Calcio antagonistas, que son vasodilatadores coronarios. La angina de Prinzmetal se trata con calcio antagonistas. Vasculitis también, Kawasaki en niños. Ojo, Kawasaki produce infarto, porque produce microaneurismas
de las arterias coronarias, estas se rompen y comprometen la circulación coronaria. Y el síndrome X es por una falla de los receptores de adenosina. Chicos, cuando les pregunten cuál es el principal vasodilatador coronario a nivel local, es la adenosina. La adenosina es el que hace vasodilatación coronaria para aumentar el flujo sanguíneo al corazón. Cuando fallan sus receptores se llama síndrome X, ¿ya? Síndrome X. Es decir, acá se compromete la microcirculación. Se compromete la microcirculación. Ya son causas menos frecuentes de cardiopatía isquémica. Muy bien. El contexto clínico es muy importante. Ojo, el diagnóstico de cardiopatía isquémica es clínico, eminentemente clínico. La sospecha clínica manda. Así los exámenes me salgan normales. ¿Y cuál es el contexto clínico? Ahí está, miren. ¿Quién tiene más riesgo? Varón, adulto mayor. Varón mayor de 50 años. Y estos son los 4 factores mayores cardiovasculares. Diabetes, hipertensión, dislipidemia y tabaco. Diabetes, hipertensión, dislipidemia y tabaco. Estos de acá que hemos mencionado, chicos, se conoce como factores de riesgo cardiovasculares mayores. Todos los demás son menores. Te dicen sobrepeso, sedentarismo, ácido úrico aumentado. Todos los demás son menores. Estos son los mayores, ¿correcto? Entonces, si en este contexto clínico viene un paciente con dolor precordial, o también te pueden decir así, dolor retroesternal, ¿correcto? Que se irradia al brazo izquierdo, que se irradia al epigastrio, o que se irradia a la zona interescapular. Sospecha de una angina, que es el dolor isquémico del miocardio, ¿no? La angina, recuerden, es el dolor isquémico del miocardio. ¿Cuáles son los criterios de angina? Dolor precordial o retroesternal, de tipo opresivo, que se irradia al brazo izquierdo, epigastrio o zona interescapular. ¿Quién lo desencadena? El esfuerzo. Lo desencadenó el esfuerzo. ¿Y quién lo calma? El reposo o los nitratos. El reposo, los nitratos calma. Esta es la angina llamada típica, cuando cumple esos criterios. Angina típica. Porque hay anginas que son atípicas. ¿Y quiénes hacen angina típica? Mujer, diabético. En el diabético, ojo, el equivalente de angina, ¿qué es? Disnea. Por lo tanto, si te ponen un caso clínico de diabético con disnea súbita, descarta infarto agudo de miocardio. Diabético con disnea súbita, descartar infarto agudo de miocardio. Porque en el diabético el equivalente de angina es disnea. Hace su angina atípica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a ver las formas de expresión clínica de la cardiopatía isquémica. Y la forma crónica, ¿correcto?, es llamada angina estable, que ya lo habíamos dicho. Es una placa que, como están viendo ahí en el gráfico, es una placa de ateroma que va creciendo, ¿no? A través de los años va creciendo y no forma un trombo. ¿Por qué? Porque no se rompe. Recuerden que esta placa es la que va creciendo, ¿no es cierto?, y va a obstruir de manera progresiva el flujo coronario. De tal manera que cuando la obstrucción es grave, más del 70%, recién aparece clínica. El paciente recién va a tener angina al esfuerzo, cuando la obstrucción es más del 70%. Es decir, muchos pacientes están asintomáticos, chicos. Porque si su obstrucción es del 50%, no tiene síntomas, porque el corazón compensa. Pero cuando ya la obstrucción es más del 70%, tiene angina al esfuerzo. Hace un esfuerzo, camina 2 cuadras y le duele el pecho. Cuando la obstrucción llega a ser más del 90%, tiene la angina al reposo. Es decir, no es necesario que haga esfuerzo, está en reposo y le empieza a doler el pecho. Entonces,
¿de qué depende la clínica en el paciente? Del grado de obstrucción. Cuanto más obstrucción, más clínica, más sintomático. Cuanto menos síntomas o menos expresión clínica, menos obstrucción, ¿ya? La obstrucción coronaria determina la clínica en el paciente con angina. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hemos dicho, el diagnóstico es clínico, ¿ya? Y el dato para sospechar de una angina estable, entonces es como el criterio que hemos hablado de angina, dolor opresivo, retroesternal, pero este es un dato que te va a orientar al diagnóstico. Va a ser estable porque calma. Calma con el reposo, calma con los nitratos y por lo tanto dura menos de 20 minutos. Cuando te dan un dolor de pecho y calma en el paciente y dura menos de 20 minutos, eso, chicos, es estable. Miren que en el 50% el electrocardiograma sale normal. Por eso les decía, el diagnóstico es clínico. Le tomas su EKG, sale normal, ¿correcto? O te pueden decir onda T simétrica, que indica isquemia, o ST alterado, que ya indica lesión. Ojo, lo normal en el electrocardiograma, si tú te acuerdas, es que la onda T sea asimétrica. Eso es normal. Lo normal es que la onda T esté asimétrica. Si está simétrica, eso es isquemia. O ST alterado, ya eso es lesión. Muy bien. Pero para el diagnóstico, cuando hay duda, tú tienes duda, porque es un paciente que tiene 40 años, le duele el pecho cuando hace ejercicio, pero no hay factores de riesgo. Tienes duda diagnóstica, entonces hacemos pruebas funcionales. Para el cuadro crónico hacemos estudio diagnóstico con las pruebas funcionales. Y ahí tenemos la ergometría, o también llamado test de esfuerzo. Esa es la prueba diagnóstica en el cuadro crónico llamado angina estable. Ergometría o test de esfuerzo. Ecocardiograma de esfuerzo con dobutamina o gammagrafía que también detecta zonas de isquemia. Todas estas, chicos, son pruebas funcionales que nos van a servir para el diagnóstico de la angina estable, ¿correcto? De la angina estable. Entonces, con estas pruebas confirmamos, ¿es o no es una angina? Entonces, si es una angina, le damos tratamiento antianginoso. Si no es una angina, hay que buscar otras causas de dolor torácico. Causa digestiva, causa endocrinológica, causa hasta psiquiátrica también, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero si confirmamos el diagnóstico de angina estable, entonces hay que darle tratamiento. ¿Es una angina estable? Correcto. Entonces el tratamiento es médico, ¿no es cierto?, a base de fármacos, cuando es de bajo riesgo. Entonces, si es de bajo riesgo, le damos su antianginoso. ¿Y quién es el antianginoso de primera línea de elección que baja la mortalidad? Los beta bloqueadores. Acá muchas veces se confunden. Cuando les pregunto, ¿quién es el antianginoso de elección? Responden nitratos. No, chicos, los nitratos solo son sintomáticos. Solo sirven para calmar los síntomas. Pero el beta block mejora el pronóstico. Por eso son de elección. Si te preguntan en tu examen, antianginoso de elección o de primera línea, es beta block, no es nitrato. El nitrato es solo sintomático. ¿Qué beta block? Los cardioselectivos, metoprolol, bisoprolol. Metoprolol, bisoprolol. Luego su antiagregación, aspirina, clopidogrel. Aspirina, clopidogrel. Y lo que está de moda, que vienen a ser las estatinas. Chicos, en cardiopatía isquémica, en angina, utilizamos estatinas no para bajar el colesterol, sino por su efecto antioxidante, por su efecto antiinflamatorio. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que esos efectos, chicos, estabilizan la placa de ateroma.
estabilizan la placa de ateroma y evitan que se complique. Eso en farmacología, si ustedes se acuerdan, se llama efecto pleiotrópico de las estatinas. ¿Cómo se llama el efecto antioxidante, antiinflamatorio de las estatinas? Efecto pleiotrópico. ¿Estamos? Se utiliza la más conocida, atorvastatina o rosuvastatina. ¿Ya? Atorvastatina o rosuvastatina. Y el antirremodelador, que son los yecas, pues, ¿no? Para evitar el remodelado. Antirremodelador. Yecas. Entonces, esa es la terapia de un paciente con angina estable. Su antianginoso, beta-block, su antiagregante, aspirina, su estatina y su yeca. Ese es el tratamiento. ¿Qué pasa si el paciente no responde a los fármacos? Entonces ese paciente es de alto riesgo. Le doy su beta-block, le doy su aspirina, pero el paciente sigue con síntomas. Entonces ese paciente es de alto riesgo cuando no responde a los fármacos. Entonces a ese paciente que nos queda, ya no darle fármacos, sino ser más invasivo. Es decir, revascularizar. Pero previo a la revascularización, ¿qué tienes que hacer? Coronariografía, para ver qué arteria es la que está obstruida. Siempre previo a la revascularización, tienes que hacer coronariografía, para ver qué arteria está comprometida. Y de acuerdo a eso aplicas el tratamiento. Y hay dos formas de revascularizar. Angioplastía, colocando stent, y la cirugía de bypass, colocando un injerto. ¿Cuál es el injerto de elección? La arteria mamaria interna. Es mejor que la vena safena interna. La vena es más utilizada, pero ojo, el injerto que tiene menos tasa de oclusión es la arteria mamaria interna, ¿correcto? Entonces, stent con angioplastía o la cirugía colocando un injerto, la cirugía de bypass. ¿De qué va a depender hacer uno o el otro tratamiento? Estas son las indicaciones para hacer cirugía de bypass. Eso es lo que tienes que acordarte. Si el paciente no cumple con esos criterios, angioplastía. Entonces, ¿cuándo mandamos a cirugía? Cuando la arteria coronaria izquierda está obstruida más del 50%. Ahí operamos. Si no cumple ese criterio, angioplastía. Cuando tiene lesión de dos vasos, donde uno de ellos es la descendente anterior, más del 70% obstruida, o es diabético, o tiene falla cardíaca, es mejor operar, chicos. Es mejor operar. O lesión de varios vasos. Lesión de 3 vasos o más, cirugía de bypass. Cirugía de bypass. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, acuérdate, estas son las indicaciones para operar. Si no cumple esos criterios, angioplastía con colocación de stent. Ahora vamos al cuadro agudo. El cuadro agudo se llama síndrome isquémico coronario agudo, el famoso SICA, que habíamos dicho, para que se produzca el cuadro agudo, ¿qué tiene que producirse? Esto de acá, el famoso accidente de placa. Se tiene que romper la placa, porque al romperse la placa, ¿qué se forma? Un trombo. Y ese trombo hace oclusión aguda del flujo sanguíneo. Pero miren, hay dos formas de oclusión por el trombo. Si el paciente tiene buena suerte, miren, el trombo es pequeño y la oclusión es parcial. El trombo está a base de plaquetas, pero es pequeño. Entonces todavía hay flujo, porque la oclusión es parcial. En cambio, por el otro lado, el paciente tiene mala suerte, porque acá el trombo que se ha formado ha hecho una oclusión total, chicos. Ha taponado toda la arteria coronaria, de tal manera que se restringe de manera absoluta el flujo coronario. Y es un trombo duro. ¿Por qué? Porque está hecho de fibrina.
está hecho de fibrina. Entonces tienes dos escenarios fisiopatológicamente diferentes. ¿Cómo vas a diferenciar si estás en una oclusión parcial o estás en una oclusión total? ¿Cuál es el primer estudio en un cuadro agudo de Zika? Electrocardiograma es el primer estudio. Cuando viene el paciente por emergencia y sospechas un cuadro isquémico coronario agudo, la primera prueba es electrocardiograma. En los primeros 10 minutos le pides EKG y vas a establecer tus dos escenarios mediante la observación del segmento ST. Entonces vas a tener el Zika con ST no elevado y el Zika con ST elevado. Chicos, si el ST no está elevado, como estás viendo acá, miren, ¿cómo está el ST? Acá está al revés, ¿no? No está elevado, está deprimido. Eso se llama infradesnivel, porque está por debajo de la línea isoeléctrica, pero no está elevado. Cualquier alteración menos elevación, eso es Zika ST no elevado. Y tener un ST no elevado, ¿qué traduce? Esto de acá, oclusión parcial. Entonces tenemos tiempo para actuar. ¿Por qué? Porque hay flujo todavía, ya que es una oclusión parcial. Pero si tú le tomaste EKG al paciente y encuentras esto en su EKG, ST elevado, entonces, chicos, estamos frente a la verdadera emergencia. Acá sí tenemos que actuar rápido, si no el paciente se muere. ¿Por qué? Porque acá, cuando el ST se eleva, fisiopatológicamente nos traduce que hay una oclusión total. No hay flujo. Y mientras más nos demoremos, la necrosis va a ser más extensa. ¿Estamos? Entonces el EKG es la prueba fundamental al inicio para clasificar ST no elevado y ST elevado. Y ya sabes qué significa cada uno de ellos, ¿no? ST no elevado, oclusión parcial, y ST elevado, oclusión total. ¿Estamos? Por eso el EKG en los primeros 10 minutos es el examen más importante. Como todo cuadro agudo, chicos, lo primero, como es una emergencia, esto es para cualquier cuadro agudo de Zika, el ABC, ¿no es cierto? Vía aérea, ventilación, circulación. Y su manejo agudo es este. Para el dolor, nitroglicerina por vía sublingual. Ese es el antianginoso sintomático en caso agudo de un cuadro isquémico. Su aspirina a dosis altas, su atorvastatina y su beta-block. Este es el manejo agudo, ¿correcto? Nitroglicerina, aspirina, atorvastatina, metoprolol, ¿correcto? Solo le pasamos oxígeno si el paciente está desaturando, ya no se pasa a todos oxígeno. Solo se pasa oxígeno cuando la saturación es menos del 90%. Y solo se le da morfina cuando el dolor no calma con la nitroglicerina. Por eso ese concepto de mona, ese concepto es antiguo. A todos ya no se le da morfina, oxígeno, nitrato, aspirina. No, morfina solo se le da si el dolor no calma con la nitroglicerina. Y oxígeno solo cuando está desaturando, si no, no es necesario. Muy bien. Luego que has clasificado tu ST no elevado o elevado, ¿cuál es la segunda prueba que vas a pedir? Los biomarcadores. ¿Y cuál es el biomarcador de elección? Las troponinas. Son las enzimas de elección, ¿correcto? Las troponinas. La T, la I son las más sensibles y específicas. Permanecen elevadas 10 a 14 días. La mioglobina es la más precoz, es decir, es la primera en elevarse, pero no sirve en la práctica. Las de elección son las troponinas. El dato de la mioglobina es que es la primera en elevarse. Y si te hablan de reinfartos, ahí dosamos CPK-MB para reinfartos, porque para los reinfartos ya no sirven las troponinas, ya que recuerda que las troponinas están 10 a 14 días elevados. Entonces, para los reinfartos sirve CPK-MB. ¿Y para qué me sirven las enzimas? Para ver si hay muerte de miocito, necrosis. Por lo tanto,
chicos, si las enzimas son negativas, solo hay isquemia, pero no necrosis. Angina inestable. Si la enzima es positiva, ahí sí hay infarto. Miren, infarto no Q, porque es un infarto solo del subendocardio, infarto no Q. Y estos dos, chicos, la angina inestable y el infarto no Q, derivan del ST no elevado, ¿correcto? Derivan del ST no elevado. En cambio, cuando tú veas un infarto de toda la pared del corazón, ese es el llamado infarto transmural o infarto con onda Q, o subepicárdico, o también transmural, es porque se ha muerto toda la pared del miocardio, ¿correcto? ¿Y ese de dónde viene? Del ST elevado. Cuando el ST está en supra-desnivel, ¿correcto? Entonces vamos construyendo ahí la figura. Si el ST no está elevado, representaba esto, una oclusión parcial. ¿Y a qué va a evolucionar un ST no elevado? A una angina inestable si las troponinas son negativas, pero si las troponinas son positivas, a un infarto no Q. En cambio, el ST elevado, ¿por qué es el más grave? Porque es la oclusión total, y si hay oclusión total, se muere todo el miocardio. Miren cómo se muere toda la pared. Y eso se llama infarto con onda Q, o infarto transmural. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esa es la clasificación del cuadro isquémico agudo, ¿ya? Del cuadro isquémico agudo. Muy bien. Veamos que la angina inestable, chicos, tiene varias formas de presentarse. La angina inestable, que ya saben, es un cuadro agudo, pero las troponinas son negativas, tiene 5 formas de expresarse. Miren. La angina al reposo, ¿correcto? Que quiere decir cuando el paciente está en reposo, no está haciendo esfuerzo, sin embargo le empieza a doler el pecho. La angina progresiva, que dura más de 20 minutos. Ese es el criterio para diferenciarte del cuadro estable. Habíamos dicho, el estable dura menos de 20. El inestable dura más de 20 minutos. La angina posinfarto y la angina de reciente comienzo, que es el debut. La primera angina en todo paciente es inestable. La primera angina en todo paciente, ¿ya? Es inestable. Esas son las formas de la angina inestable, chicos. Esto es pregunta de examen. Recuerden, todo lo amarillo es pregunta de examen. Y acá te preguntan, ¿el ST elevado puede indicarnos qué cara del corazón se está infartando? ¿No es cierto? Si te dicen ST elevado en B1 a B4, el infarto es de cara anterior, el anteroseptal. ¿Qué arteria se ha comprometido, chicos? La descendente anterior. B5, B6, lateral bajo. ST elevado en D1 a BL, lateral alto. Cuando es infarto lateral, ¿qué arteria se ha comprometido? Circunfleja. La arteria circunfleja. D2, D3, ABF, infarto de cara inferior. D2, D3, ABF, infarto de cara inferior. ¿Ya? Recuérdense las derivaciones. ¿Qué arteria se ha comprometido? Descendente posterior. Ya está. Y hay un infarto, que es el infarto de cara posterior, que no se ve en el EKG convencional, porque tú tendrías que colocar B7, B8, y a veces no hay estas derivaciones. Entonces, ¿cómo ves el infarto de cara posterior? Con su espejo. ¿Quién es el espejo de B7? B1. ¿Quién es el espejo de B8? B2. Entonces, cuando a ti te mencionen, ¿correcto? En las derivaciones precordiales, que ¿cuándo sería un infarto de cara posterior? Cuando el ST esté elevado. ¿Dónde? En B7 y B8. Eso sería infarto de cara posterior. Pero como tú no tienes B7, B8, aplicas el espejo. Y el espejo me dice que si está elevado en B7, B8, está deprimido el ST en B1, B2.
Chicos, esto de acá representa un infarto de cara posterior. Como no te van a dar B7, B8, fíjate B1, B2. Si te dicen que en B1, B2 el ST está deprimido, eso es infarto de cara posterior. Ojo con ese dato. En B1, B2 el ST está deprimido, infarto de cara posterior. ¿Correcto? Ya está, muy bien. Y el tratamiento depende de la evaluación que hemos hecho con el electrocardiograma. Hemos dicho acá, el SICA ST no elevado, que engloba a la angina inestable y al infarto no Q. ¿Cuál es su tratamiento? Anticoagular y antiagregación plaquetaria. 2 antiagregantes, aspirina clopidogrel, aspirina ticagrelor, etc. Y su anticoagulante, heparina, enoxaparina o fondaparinux. Tú tienes que tener ese concepto. Al ST no elevado, anticoagulo y agua de antiagregación plaquetaria. En cambio, al ST elevado, que es el grave, ¿qué debemos hacer? Reperfusión, porque acá la oclusión es total. Y ojo, miren, un análogo del ST elevado, ¿cuál es? Bloqueo completo de rama izquierda. Ojo, es lo mismo. ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda es lo mismo. Entonces, ¿qué nos traduce esto? Que hay una oclusión total. Por lo tanto, el tratamiento del ST elevado nos da, ¿no es cierto? El ST elevado nos da como tratamiento la reperfusión. ¿Y cuál es la mejor forma de reperfundir? Con angioplastía. Ese es el de elección. La angioplastía con colocación de stent. Pero como la mayoría de los hospitales no tienen unidad para hacer angioplastía, en la práctica, en lo real, ¿no es cierto? El sistema de salud no se da la cobertura para que todos los hospitales tengan angioplastía. ¿Cuál es la alternativa precoz? Fármacos, fibrinolíticos, donde lo de elección son los activadores del plasminógeno tisular recombinante. Alteplas, Tecnecteplas. Es mejor que la streptoquinasa. Esa es la forma de reperfundir. La mejor, angioplastía. ¿No hay angioplastía? Fibrinolíticos. ¿Y cuánto es la ventana terapéutica? 12 horas. Es la ventana terapéutica máxima. O sea, hasta 12 horas podemos reperfundir. Pero eso quiere decir que no es lo mejor. Lo mejor, según las guías de práctica clínica, es hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Ya? Y acá hablamos del tiempo, ¿no? El tiempo para hacer angioplastía, el tiempo ideal es hacerlo en los primeros 120 minutos. Y los fibrinolíticos, colocarlo en los primeros 30 minutos. Este es el tiempo ideal, ¿ya? Pero podemos reperfundir hasta 12 horas. Ojo, la ventana terapéutica es hasta 12 horas. Pero el tiempo ideal para reperfundir es angioplastía en las primeras 2 horas, en los primeros 120 minutos, y los fibrinolíticos en los primeros 30 minutos, ¿correcto? Ese es el tiempo ideal, pero la ventana terapéutica es hasta 12 horas. ¿Cuál es la principal causa de muerte extrahospitalaria de un infarto? Arritmias. De eso se mueren los pacientes, de arritmias. ¿Y cuál es la principal causa de muerte intrahospitalaria o a largo plazo? ¿De qué se muere un paciente que se infartó a largo plazo? De falla cardíaca. En cambio, la causa de muerte a corto plazo o extrahospitalaria, porque no llega al hospital, chicos. No llega, ¿no? En la calle le da un infarto y se muere. Esas son las arritmias. Pero a largo plazo, falla cardíaca. Esta es la pericarditis postinfarto. Se llama síndrome de Dressler. Pericarditis postinfarto. Síndrome de Dressler. Y el aneurisma ventricular, que hay que sospecharlo cuando el ST está elevado por más de 2 semanas. ST elevado por más de 2 semanas, descartar aneurisma ventricular en un paciente que se infartó.
El score pronóstico posinfarto es el score de Killip, ¿ya? Es el score de Killip, que es un score clínico radiológico. Clínico radiológico. 1 asintomático, 2 crépitos en las bases. Hasta ahí, buen pronóstico. El 3 ya es mal pronóstico, porque es el edema agudo de pulmón que se produce cuando hay necrosis del ventrículo izquierdo. ¿Cuánto? Más del 25%. Y el 4, el Killip 4, es el shock cardiogénico. Cuando hay necrosis del ventrículo izquierdo en más del 40%, que habíamos visto en shock. Mortalidad del edema agudo de pulmón, 50%. Mortalidad del shock cardiogénico, 90%. Esa es la tasa de mortalidad. Por eso esos son los pacientes descompensados. Cuando hace edema agudo de pulmón o shock cardiogénico. Tratamiento del edema agudo de pulmón, oxígeno nitrato, furosemida, para bajar la precarga. Esa es la idea, bajar la precarga. Tratamiento del shock cardiogénico, aminas simpaticomiméticas, que habíamos dicho dobutamina, dopamina, ¿no? Que son agonistas beta 1. Agonistas beta 1. Entonces ahí tienen los 4 grados de Killip, ¿eh? El 3 y el 4 son descompensados, porque el 3 es edema agudo de pulmón y el 4 es shock cardiogénico. Prevención, esto es lo más importante. En la prevención primaria, lo más importante son los estilos de vida saludable, ¿no es cierto? Hacer ejercicio, dejar de fumar, alcohol, etcétera. Aspirina es el fármaco también para prevención de cardiopatía isquémica. Dosis de antiagregación plaquetaria, 81-100 miligramos por día, que disminuye los niveles de tromboxano A2, ya que bloquea a la ciclooxigenasa tipo 1. Ese es el mecanismo de acción de la aspirina. Inhibe la COX tipo 1 de las plaquetas y baja la síntesis de tromboxano A2. Previene infarto, previene ACV, previene preeclampsia y cáncer de colon, porque reduce el tamaño de los pólipos. ¿Qué pólipos generan cáncer en el colon? ¿Hiperplásicos, amartomatosos o adenomatosos? Adenomatosos son los cancerígenos. Eso es lo que disminuye el tamaño de los pólipos adenomatosos, que son los que generan cáncer de colon. ¿Estamos?